Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo realizar este estampado doble en una playera de niño. Para este video vamos a usar vinil textil de detalle y vinil textil sublimable de la marca Colormake. Y ahora sí, vamos con el video. Lo primero que haremos será mandar a imprimir este diseño, ya que este estampado simplemente cuenta con una pequeña parte que se va a sublimar. En este caso es la estrella. Pero para aprovechar el espacio y no gastar material, vamos a imprimir otro diseño de otro proyecto. Pero antes de mandar a imprimir, necesitamos agregar una capa de brillo. Y para ello nos dirigimos a la parte inferior y seleccionamos este icono. Nos desplegará esta ventana y seleccionaremos la opción de brillo. Al seleccionarlo, nos abrirá esta nueva capa. Y en esta capa, más arriba en la parte de propiedades, encontramos unas barras en la cual podemos moverlo y ajustar el brillo. Para este estampado vamos a usar el brillo en 65%. Antes de mandar a imprimir, les recomiendo agregar siempre una capa de brillo, ya que las tintas de sublimación siempre tienden a oscurecer un poco más las impresiones o a saturar un poco más los colores. Y agregando una capa de brillo entre un porcentaje entre los 40 y 70%, podemos obtener una impresión clara y más parecido a lo que vemos en pantalla. Así que se los recomiendo cada vez que manden a imprimir un diseño. Ya teniendo todo configurado y la capa de brillo, procederemos a mandar a imprimir. Podemos irnos a la pestaña de archivo y darle a imprimir o simplemente presionando control P. Nos desplegará esta ventana y lo debemos tener configurado de esta forma, para que sus impresiones salgan perfectas. Pueden poner pause al video para ver las configuraciones. En todo caso, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video en el cual muestro paso a paso cómo configurar todo el programa y la impresora. Ahora damos clic en impresión, configuración de impresora y nos desplegará esta ventana. Aquí de la misma forma debemos tener todo configurado tal cual lo tengo. En el video que les mencioné, ahí muestro cómo configurar toda esta parte. Ya teniendo configurado, procederemos a mandar a imprimir. En lo que se termina de imprimir nuestro diseño, les aconsejo y les recomiendo dejar secar la hoja por unos 20 o 30 minutos, ya que las tintas de sublimación tardan un poco más en secarse a comparación de las tintas comunes de papelería. Aunque estén usando papel de secado rápido, las tintas toman un tiempo en poder secarse completamente, ya que si no esperamos a que se seque, corremos el riesgo de manchar o dañar nuestros productos. Por eso es que a veces se generan como manchas o puntos en nuestros artículos, y eso pasa más en las tazas o termos, porque al momento de frotar o intentar ajustar el diseño a la taza o al termo, vamos manchando en varias partes y eso no nos damos cuenta hasta que estamos sublimando. Así que yo les recomiendo dejar secar sus impresiones por unos 20 o 30 minutos. Para este estampado vamos a usar viniles textiles de detalle, ya que es una playera de niño y el vinil textil es más delgado, así que no se sentirá muy grueso el estampado. También usaremos el Sublitech para poder sublimar una pequeña parte del diseño, y para ello vamos a usar un retazo de vinil que nos ha sobrado en trabajos pasados. Lo siguiente que haremos será cortar todos nuestros materiales o viniles a la medida requerida de nuestro diseño. Ahora procederemos a ajustar todos nuestros materiales o viniles en el tapete de corte. Esto hay que hacerlo de manera precisa, ya que dependiendo en dónde tengamos nuestro diseño en el programa, debemos ajustarlo en el tapete de corte para que el corte sea perfecto y preciso. Ahora vamos a colocar el tapete dentro del plotter, y para ello debemos fijarnos de la línea guía que trae el plotter para poder introducir el tapete de manera correcta. Una vez ajustado, procederemos a presionar el botón para que entre en el plotter. Lo siguiente será mandar a cortar nuestros materiales. Cuando el plotter termine de cortar, antes de sacar el tapete del plotter, debemos asegurarnos de que el material se cortó correctamente. Y para ello debemos levantar en una parte del
los materiales en una esquina para verificar si se cortó de manera correcta, ya que de no ser así, tendríamos que volver a mandar a cortar con diferentes configuraciones. Pero eso hay que hacerlo antes de sacar el tapete del plotter, ya que si lo sacamos antes, ya no podríamos volver a mandar a cortar porque el corte ya no va a pasar por el mismo lugar. Lo siguiente que haremos será depilar o retirar el vinil que no usaremos. Este tipo de material es sencillo de depilar, ya que su liner protector tiene pegamento y esto nos permite poder retirar de una manera más rápida, ya que todo el vinil está adherido al liner protector y de esta forma nos permite poder retirarlo sin ningún problema. Este tipo de material son perfectos para detalles muy pequeños, como son letras en cursiva, como en este caso. Nuestro diseño es pequeño para una playera pequeña, esto nos facilita al momento de poder depilar sin preocuparnos de que algún elemento del diseño se vaya a desprender. Y si llegara a desprenderse, este vinil tiene la ventaja de que podemos reposicionar nuevamente alguna parte del diseño que se haya desprendido. Y para agilizar el proceso de depilado, yo les recomiendo conseguir esta herramienta o material de apoyo, que es como un plástico. Lo hay de varios modelos. En este caso yo tengo uno que se pone sobre la mesa o se puede adherir sobre una superficie lisa o plana. Y hay otros que se pueden colocar en el dedo, que es más práctico a mi parecer. Esta herramienta nos sirve muy bien, ya que a veces cuando estamos depilando detalles muy pequeños, a veces se atora en esta herramienta de depilado y a veces eso no quita mucho tiempo. Y con esta herramienta o material de apoyo, simplemente lo pasamos en sus ranuras y el material queda adherido y se desprende fácilmente. Este proceso de depilado es el proceso más lento cuando estamos estampando con viniles textiles, ya que dependiendo del diseño nos podemos tardar minutos, incluso horas. Todo depende de qué tanto detalle tenga el estampado que se vaya a realizar. Y lo siguiente que haremos será sublimar la pequeña estrella del diseño, y para ello me apoyaré de esta pequeña plancha que se ve aquí al fondo. Para esta parte del video no entiendo por qué, pero se cortó, así que omitiré esta parte. Simplemente es sublimar con esta plancha pequeña. Para este siguiente paso procederemos a armar todo el diseño en la playera. En este caso irá en la parte posterior. Ajustamos bien la playera para que quede bien centrado. Y de esta forma procederemos a colocar todos los viniles armando el diseño establecido. Este diseño nos permite ajustar todos los viniles para que lo podamos planchar en un solo pase. Pero para ellos debemos recortar muy bien los bordes del liner protector para que quede ajustado de manera correcta y que quede bien centrado. Así que lo ajustamos bien, cortamos todos los bordes y centramos bien cada parte del elemento de nuestro diseño. Y ahora procederemos a planchar para estampar nuestro diseño. Colocamos la playera, lo ajustamos bien, que no queden arrugas para que el estampado quede perfecto. Y a la pequeña estrella, que es la única que se sublimó, le colocamos algo para proteger, ya sea un papel o en este caso le coloco el liner protector que traía. Esto lo hacemos porque como es un material que se sublimó, al someterlo nuevamente al calor, desprende nuevamente la tinta. Y eso puede manchar nuestra tela teflón o nuestra plancha. Así que le colocamos ese protector encima y procederemos a planchar. Para planchar usamos 180 grados por 15 segundos a una presión media. Ya pasado el tiempo de planchado, procederemos a retirar el liner protector de todo el diseño. Como este material es vinil textil de detalle, este material se retira su liner en caliente, a comparación del vinil textil básico, que ese material se tiene que retirar en frío. Ya retirado el liner, procederemos a planchar nuevamente para sellar el estampado. Y para ello plancharemos a 180 grados, pero por 5 u 8 segundos. Recuerden colocarle a la estrella, bueno, en este caso a la estrella,
un papel protector o un liner encima para que no manche nuestra plancha. Y ahora procederemos a estampar la parte frontal de la playera. Así que lo ajustamos bien y verificamos que no queden arrugas en la playera para que el estampado quede perfecto. Colocamos nuestro diseño y lo centramos bien a la playera. Para este estampado vamos a planchar por 180 grados por 10 segundos. Ya transcurrido el tiempo, abrimos la plancha, retiramos el liner protector y nuevamente plancharemos. En este caso para sellar el estampado por unos 5 u 8 segundos. Colocamos la tela teflón y planchamos nuevamente. Y este es el resultado final de estampar una playera por ambos lados. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like a este video y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.